Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Carpintero del Oeste, tu canal de carpintería. Y hoy te traigo un proyecto con una idea para tu taller espectacular. La venía pensando hace rato, dije lo tengo que hacer para acomodar mi taller y que seguramente te va a servir a vos y te lo voy a explicar detallado para que también puedas hacerlo y puedas ganar espacio en tu taller. Así que si te parece, no te adelanto más, míralo vos, espero que te guste, hacemos la intro y arrancamos con el video. Bueno gente, bienvenidos y les presento la contracara de mi taller donde generalmente tengo las maderas que yo utilizo para hacer mis trabajos. Bueno, todo lo que son listones y tablas de madera las tengo acá en el piso porque no tengo dónde ponerlas, pero bueno, realmente esto es un despropósito. Primero porque me está ocupando muchísimo más espacio de taller que estoy perdiendo. Segundo porque tiradas en el piso es muy factible que se terminen dañando. Y tercero, tengo todo mezclado acá. Cuando necesito una medida en particular tengo que andar revolviendo y fijándome dónde está esa medida que necesito y pierdo muchísimo tiempo. También sobre este rincón tengo bastantes tablas, tengo piso flotante, tengo maderas de todo mezclado, un poquito de cada cosa. ¿Y dónde vamos a hacer este almacén de listones de madera y de tablas de madera? Sobre la pared de enfrente, que también tengo más madera, pero en este caso acá pongo todo lo que son placas. En este caso tengo placas de fenólico, atrás tengo placas de melamina de sobrante que fueron quedando. Bueno, lo que voy a hacer ahora es armar un rack acá, un rack denominado Almacén de Maderas, donde voy a poder poner todos mis listones clasificados, ordenados, de forma segura y encima de todo voy a aprovechar muchísimo espacio en mi taller. Todas esas placas pasarán del otro lado y luego veremos cómo hacemos un almacén de placas. Pero primero empezamos con esto que nos va a simplificar muchísimo la vida en nuestro taller. Si les parece, ya arrancamos a hacerlo. Bueno gente, lo primero que voy a hacer es despejar la zona. Y les comento que lo que voy a hacer es un almacén de listones de madera y tablas de madera que va a tener 4 soportes que en el total va a medir 2,60 m para poder dejar un sobrante de cada lado y va a estar apto para poder poner tablas de hasta 12 pulgadas de ancho. Ahí bueno, lo primero que comienzo a hacer es con un tablero de fenólico de 18 milímetros de espesor. Voy a cortar 8 partes, van a ir 2 por parante, de 6 centímetros de ancho. El siguiente paso es tomar el largo de las varillas que acabo de cortar y llevarlas a 1,80. Para eso utilizo la ingletadora para cortarlo a esa distancia que es, digamos, la altura que va a tener el parante en total, y cada parante va a llevar 5 soportes, que son los que van a soportar la madera, los listones y las tablas. Va a quedar súper fuerte, así que le vamos a poner mucho peso sin ningún tipo de problema. Ahí estoy midiendo dónde van a ir para que quede proporcional. Ahora lo que hacemos es
Cada soporte que llevarán nuestras columnas los haremos completamente encastrados, y para ello lo que hago es cortar de los sobrantes que me quedaron de ese 1,80 m, porque recordá que yo corté a lo largo de la tira de nuestro fenólico y me quedaron sobrantes. Con eso voy a hacer los interiores. Y para poder medir bien la caja, la medida correcta, voy a poner un trozo del ancho que va a tener cada caja, ¿no? Y para eso lo voy a hacer con listones 4×1. Va a quedar súper fuerte, así como te estoy mostrando. Una vez que lo tengo, encolamos bien cada parte, ¿sí? De forma prolija. Recordá siempre, para que tenga una buena adherencia, desparramar bien por toda la superficie, y así vamos haciendo 1×1 hasta llegar a encolar y pegar la primera cara. Luego haremos lo mismo con la otra cara. Una vez que ya tenemos la primera cara pegada, lo que hacemos es sacar nuestras guías de caja, y ahora procedemos a hacer lo mismo con la otra cara. Así completamos la primera columna y van a quedar ya las cajitas hechas a la medida correspondiente de los listones 4×1, así como estás viendo. Pero bueno, una vez que ya lo tenemos pegado con la cola correspondiente, para darle refuerzo, obviamente lo vamos a atornillar. Hacemos una guía en cada parante. En este caso los del medio llevarán 2 guías, salvo la primera, que como no va a tener ningún peso, llevará uno solo. Embutimos con una mecha más grande del diámetro del tornillo y después le ponemos los tornillos a fondo. El mismo procedimiento lo tenemos que realizar del otro lado. Damos vuelta el listón y hacemos exactamente lo mismo. Lo que resta hacer es hacer el mismo procedimiento con los otros 3, así completamos los 4 parantes o columnas. Luego, una vez que ya los tenemos, le damos una buena lijada para sacar todas las astillas, porque el fenólico lo que tiene, y tienen que tener mucho cuidado, es que tiene muchas astillas de cortes y demás. Le damos una buena lijada para emparejar, y ahora procedemos a cortar cada uno de los soportes que llevarán nuestras columnas. Van a llevar 5, así que tenemos que cortar 20 trazos de 36 centímetros. 6 centímetros irán dentro de nuestra caja y los otros 30 es lo que nos va a soportear las maderas y el largo de hasta 12 pulgadas de nuestras tablas. El siguiente paso, porque obviamente el listón de madera tiene 1 pulgada y es más ancho, ¿sí? Lo que tengo que hacer es agarrar la sierra y rebajar el espesor para que pueda ingresar correctamente en cada una de nuestras cajitas. Si tenés una cepilladora, lo puedes hacer con una cepilladora para quitarle espesor, que es exactamente lo mismo. Como yo no tengo otra que regular la sierra y quitarle grosor o espesor a cada una de nuestras tablas. Y así hago el mismo procedimiento una por una. Una vez que ya tenemos todos los listones rebajados, ponemos nuestra ingletadora a 15 grados y para darle un poquito más de estética y vista de ménsula a cada uno de nuestros soportes, lo que hacemos es cortarle lo que dé nuestra sierra ingletadora. Si tenés una sierra telescópica, puedes darle un poquito más de rango. Si querés que llegue un poquito más al fondo, como yo no tengo, bueno, esto me va a alcanzar para darle estética y que no quede un listón recto. Una vez que ya tenemos todos cortados con esa forma, lo que hacemos es encolar cada una de nuestras cajas. Obviamente ayúdate de un palito, de un pincel o lo que sea para poder desparramar bien la cola correctamente dentro de cada una de nuestras cajas. Y una vez que ya tenemos la cola, que lo tenés que aplicar de los dos lados para que tenga mejor cantidad de cola y mejor agarre, una vez que tenés todo eso, bueno, es momento de empezar a encastrar dentro de nuestras cajas
cada una de nuestras ménsulas o cada uno de nuestros soportes. Cada una de las ménsulas tienen que estar a presión, por eso utilizo la masa de madera para darle y que ingrese hasta el fondo, hasta el ras del final de cada uno de nuestros parantes. Chequeen siempre las escuadras, si alguno no queda escuadra, alguno de los parantes no queda escuadra, con unos golpecitos vamos a lograr poner escuadra. Una vez que ya tenemos cada uno de nuestros pisos, de nuestros soportes o ménsulas a escuadra, le ponemos un tornillo para darle mejor seguridad. Recuerden que le vamos a poner mucho peso, así que cuanto más lo podamos reforzar mejor. Le ponemos de un lado y después damos vuelta nuestro parante y lo hacemos de la cara opuesta para que los tornillos no se choquen, porque le estoy poniendo tornillos de 4 centímetros, así como te estoy mostrando, y de esa manera vamos a reforzar cada uno de nuestros parantes. El siguiente y casi último paso es con un punzón. Esto tiene que quedar centradito. Con un punzón le hacemos una marquita en el medio de cada uno de nuestros pisos, le hacemos una guía de perforación y después avellanamos bastante, aproximadamente 2 centímetros, para que ingrese bien el tornillo y agarre mejor a la pared. Una vez que ya tenemos eso, presentamos el parante. Y bueno, no nos queda otra que empezar a hacer los agujeros en la pared, ponerle los tarugos, empezar a atornillar, y de esa manera nos va a quedar nuestro almacén de madera casi terminado. Una vez que colocaste el primero, tenés que hacer el mismo proceso de amurado a la pared con los otros 3. Recordá y chequea siempre de que te queden todos al mismo nivel, ¿sí? Para que los listones apoyen en las 4 ménsulas y no bailen. Y bueno, lo único que resta ahora es empezar a completar nuestro almacén de maderas de forma ordenada y organizada, todos nuestros listones y tabla. Y así te va a quedar tu almacén cuando lo hagas. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y este proyecto que les traje, donde hicimos un almacén de madera para que puedas tener tus maderas ordenadas, clasificadas, seguras, para que puedas ganar espacio en tu taller también y que no tengas nada tirado. Así que nada, lo necesitaba hacer, y qué mejor que hacerlo en video para que también te pueda servir a vos y lo puedas hacer en tu taller. Así que bueno, no fue nada fácil hacerlo, la verdad que costó trabajo hacerlo. Así que bueno, si te gustó lo que hice, te pido que me apoyes y te invito a que te suscribas, que le des like, que actives la campanita, y si puedes compartirlo, así más gente me conoce, puede llegar a más personas y que a más gente le pueda servir esto y lo pueda también hacer. Te lo voy a agradecer mucho. Y el canal que voy a recomendar hoy es el taller de Nino. Está buenísimo, te dejo el arroba en la descripción. Si podés pasar, míralo, que vas a ver unos videos y unos proyectos espectaculares. Así que bueno amigos, nada, suscríbanse, denle like y activen la campanita y compartan. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, denle para adelante, anímense y no se den vencidos ni aún vencidos. Nos vemos en el próximo video. Cause aside from my soul